se las paso como viene, como es, pero ustedes están en la libertad de hacerla funcional o no. A final de cuentas, es una buena manera para que nuestros escritos muestren una coherencia, una homogeneidad y que podamos tener una presentación limpia. Por ello, vamos a analizar esta parte que es no es la única norma de APA. Vamos a analizar la elaboración de citas y referencias bibliográficas basado en las normas de la American Psychological Association. Bien. ¿Alguno de ustedes ya está usando esta norma? Creo que sí. Digo creo porque busqué para cómo hacerla, pero pues no sé si lo implemento bien, por eso digo creo. Pero creo que sí. Bueno, desde luego en los trabajos, en las tareas que pedimos o que pido yo en lo personal, de toda mi materia, voy introduciendo poco a poco el uso de la norma para que en el momento de que llegue la revisión del tema, pues no nos suene extraño, sino que veamos el por qué nos estaban pidiendo de esta manera. ¿Qué son las normas de APA? Bueno, son reglas de comunicación escrita. Punto. ¿Para qué nos sirven? Para indicar el procedimiento que los investigadores deben seguir en la preparación de una presentación o en la redacción de un escrito. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué tengo que usarlas? Ya se los mencionaba, para dar coherencia, para dar una homogeneidad de presentación en el trabajo y en cada uno de los trabajos que presentemos. En este caso estamos hablando de trabajo de investigación, pero igual nos puede servir para la redacción de artículos no científicos, nos puede servir para entrega de tareas, de modo que quienes nos lean se lleven una impresión agradable y lean con gusto nuestros trabajos. ¿Cómo las vamos a usar? Bueno, para iniciar, toda la información y todos los datos que nosotros recolectamos para usarlos en nuestra investigación deben ser citados. Deben ser citados en el texto. No solamente poner los superíndices para hablar de la bibliografía o para marcar en la parte de la bibliografía donde se puede consultar, sino además hablamos de citar. Dentro del texto, una vez que expusimos las ideas o la opinión o los textos de algún autor, debemos de citarlo para evitar que se malinterprete y se piense que son ideas nuestras, para bien o para mal, ¿no? Y evitarnos también una llamada de atención o inclusive una queja o demanda por plagio intelectual. Disculpe, profe.
Dice un ¿Sí? compañero que si le lo deja pasar, por favor. Ah, claro, con mucho gusto. Mm, 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 mm. Isaac, buenos días, ¿se le durmió el gallo? Buenos días, profe, buenos días. No, es que está fallando mi internet desde la semana pasada. Perdón, Ajá. perdón. No, ni se preocupe. Mientras, ya ve, ya hasta el perro lo regaño. Mientras estemos nosotros aquí, pues no hay mayor problema. Sí, muchas gracias, profe. Bien. Al final del texto, siempre haremos una lista de referencias citadas y se ordenarán alfabéticamente. En la muestra de los artículos que vimos ayer, las referencias venían ordenadas distinto, venían ordenadas por orden de aparición. Este es el problema de que no todas las publicaciones científicas siguen el mismo modelo. A final de cuentas, esto que les estoy compartiendo, ingenieros, es con la finalidad de que tengan un modelo para iniciar, un modelo para seguir. Cuando ustedes vayan a publicar en revistas científicas, ya se los he mencionado, deben de consultar el apartado que dice indicaciones o instrucciones para colaboradores y seguirlo. Habrá quienes les digan que las ordenen, como en el caso de las revistas que vimos, que las ordenen por apellido. Habrá quienes digan que las ordenen por nombre. Habrá quienes les diga que las pongan o que las ordenen por orden alfabético. Habrá quienes les digan que las ordenen por orden de aparición. De esa manera nos evitaremos rechazos o cuestionamientos penosos en nuestros artículos, en nuestras tareas. ¿Cuándo las vamos a usar? En todos los documentos escritos que presentemos nosotros, y por tanto se necesita organizar y presentar los conocimientos nuestros, pero también el apoyo, el refuerzo de la opinión de otros autores que dan fuerza e incluso validez a nuestro trabajo. Bien. Bueno, las normas APA iniciaron tímidamente a utilizarse para la cita de artículos en revistas de psicología. Ya lo mencionamos que fueron la asociación de de editores de revistas de psicología, los que propusieron esta serie de normas y que fueron avaladas y adoptadas por la Asociación Americana de Psicólogos. Cuando se redacta un trabajo académico, un ensayo, una tarea, una composición o una investigación sobre un tema específico, como puede ser el artículo científico, el artículo de revista, la tesis de grado, los proyectos finales, las memorias de trabajo, las memorias de laboratorio o de un congreso, es importantísimo rescatar y conocer de dónde vienen todas las fuentes, con la finalidad
de dar crédito a los autores. Bien. ¿Qué es una cita bibliográfica? Bueno, una cita bibliográfica es el caso de mencionar, ya sea de forma literal o en forma figurada, la opinión de un autor. Hay citas cortas, hay citas largas, que ya veremos más adelante cómo se ordenan cada una. ¿Por qué se utilizan las citas bibliográficas? Bueno, pues desde luego para cumplir con el reglamento que nos marca la Ley de Derechos de Autor, pero también como un medio de expresar la buena voluntad y la honradez de nosotros al reconocer que estamos utilizando los datos de otra persona. ¿Qué es un plagio? Pues un plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, presentándolas como propias. Esto nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Eh, las revistas académicas, las revistas científicas, le van a poner en las indicaciones cuál es el máximo de citas que puede usted poner. Pero vamos a suponer que no fuera ese el caso y que no le pusieron límite. Menciona usted, y con mucha razón, bueno, pues ¿y a qué horas pongo lo mío, güey? ¿Que no cuenta o qué? No, a lo mejor el autor o autores o el redactor, porque fíjense que una cosa es que aparezcamos como autores y otra cosa muy distinta es que nosotros hayamos redactado el artículo. Generalmente se le encarga a uno de los miembros del equipo que se encargue de la escritura o redacción y de la revisión bibliográfica. Le voy a contestar de esta manera. ¿Quién preguntó? ¿Quién es usted? Porque no, tengo acá la pantalla completa. Ok, Rocío. Las citas bibliográficas, si usted recuerda lo que mencionamos, aquí. ¿Cuándo usarlas? Las usamos en todo documento. ¿Para qué nos sirven? Para presentar nuestros conocimientos de manera organizada, apoyada por otros autores. Quiere decir que si en cada párrafo le están mandando una o varias citas bibliográficas, quiere decir
que en ese mismo párrafo o en un párrafo anterior estará el autor explicando y proponiendo su modo de pensar o sus resultados en una investigación. Si únicamente se dedicaron a poner citas bibliográficas, pues tiene usted razón en haberse desesperado, en haberse molestado, porque no hay una aportación por parte del autor. Ojo, en los casos de artículos de revisión bibliográfica, es un caso distinto, porque ahí no estamos poniendo nuestra opinión, estamos poniendo un resumen de la opinión que sobre el tema tienen distintos autores. Entonces sería tal vez más válido el que aparecieran múltiples citas bibliográficas y poca opinión del autor de la revisión. ¿Quedó contestado? No se preocupe. Realmente lo que interesa es que vayamos adquiriendo la costumbre de leer cosas de nuestra especialidad, ingenieros. Es verdaderamente penoso la falta de cultura que los profesionistas tenemos con respecto a nuestra área de trabajo. Creemos que con lo que aprendemos en clase, con lo que nos dicen los profesores, con lo que vamos piscando por ahí, ya es suficiente y no. El que yo les esté encargando cada semana una lectura es para que se vayan formando la costumbre y a lo mejor, ¿por qué no? De ahí sacan una guía de cómo, de la materia o del área o algo más específico que definirá su actuar y su trabajo durante el resto de su vida. Por lo pronto, tiene fines netamente de información y si usted dio con eso, ya de ahí sacó algo interesante e importante, que es cuando yo escriba un artículo, no voy a abusar de las citas bibliográficas. No, hay unos que son terribles, deje de las citas bibliográficas, además nos recetan 3 o 4 notas de autor a pie de página, larguísimas, que en ocasiones es más largas las notas que el mismo texto que está en la hoja escrita. Eso son fallas, son faltas a una metodología de redacción, que es precisamente lo que nos sugiere la norma de APA. Bien. Actualmente ya tenemos una nueva edición que no es completa como esta que estamos viendo. Es una serie de adiciones a la 6ª edición y que surgieron a principios del año 2020. Los vamos a encargar para revisar en la siguiente clase. Bien. ¿Qué cambios hay en esta sexta edición que es la vigente? Bien. Se marcan nuevos estándares éticos y legales para la publicación de obras científicas. Ah, mira, qué interesante. 2 espacios después del punto final de una oración. ¿Qué significa esto? Normalmente hacemos esta puntuación. Terminamos una oración
ponemos punto y seguido y marcamos el segundo espacio. O sea, el primer espacio es el que marcamos al poner el punto. Y luego marcamos uno más para el siguiente o la siguiente oración. Las segunda, bueno, utilizar la sangría, que eso ya se los he estado sugiriendo. Cada que iniciamos un párrafo, cada que iniciamos un escrito o un párrafo, se coloca una sangría de 5 espacios. Y de la segunda línea en adelante, bueno, pues ya retomamos el margen normal inicial. Hay cambios en los niveles de títulos y subtítulos en su colocación en las páginas. Lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, el rediseño de la página web, esto lo pueden buscar en la página web de la Asociación Americana de Psicólogos y verán ahí cómo esto que estamos revisando aquí y que por razones de extensión del tiempo de trabajo del semestre, pues no podemos revisar más, necesitaríamos tal vez tener un curso específico de redacción de artículos y bueno, pues ya vieron ustedes que nos dedicamos a expresión oral, estamos empezando a ver expresión escrita, todo esto, entonces por ello es que no alcanzamos a revisar completamente las normas, pero pueden buscar en la página de la APA el manual. Bien. O las actualizaciones incluso que ya están vigentes. Las referencias no se marcarán a doble espacio, sino en espacio sencillo. En las referencias, ojo, no en las citas, sino en las referencias de bibliografía, como vimos en el artículo, en el primero de ayer, en donde hicimos el estudio de termoluminiscencia, aparecía este número, un número o una cifra alfanumérica, que es el identificador único de documentos digitales. También adelante les mostraré cómo se hace esto. Bien. Ya se nos permite, al inicio de la era de las computadoras personales, las editoras, incluso los profesores en clase, nos tenían prohibido el uso de documentos electrónicos para reforzar nuestro trabajo o como cita bibliográfica, como referencia más bien. Y bueno, afortunadamente ya no es así. Ya no solamente podemos hacer uso de documentos electrónicos, sino también de datos como conferencias, como entrevistas, y son perfectamente válidos dentro de la bibliografía de un artículo científico. Anteriormente, también cuando empezamos a obtener, ¿qué sería esto? Alrededor del año, no me atrevería a asegurar, tal vez 2005, una cosa así, cuando se empezó a permitir el uso del material de Internet, que fue también cuando las revistas científicas no solamente hicieron su edición electrónica, sino también fue la época en que empezaron a proliferar las revistas científicas únicamente en formato electrónico. En esa época, cuando se empezó a hacer esto,
los documentos en Internet tenían vigencia, tenían caducidad. Entonces era obligatorio el que mencionáramos en la ficha bibliográfica la fecha en que se recuperó el material. Ahora ya no es necesario. Lo que hablábamos, Rocío, hace un momento, las notas a pie de página. Bien, si bien se permiten en la sexta edición el uso abierto, esto es, puedes colocar más de una, se colocan en la parte inferior, indicando el párrafo en donde se está discutiendo un tema o un problema. Y puede ser también al final del capítulo. Mi opinión personal es que se pierde el momento y la oportunidad, porque en lo que ves la nota o el número que te indica que te refieras a otro lado, llegas al final del capítulo, buscas el orden y regresas, muchas veces ya se perdió el interés o se perdió la noción de lo que estábamos revisando. Se advierte no abusar de ellas. ¿Cuánto es digamos, lo normal o cuántas notas sería algo aceptable? 2, tal vez. Y cada una de ellas no deberá llevar más allá de un párrafo. ¿Cómo le vamos a hacer para constreñir la información a un párrafo? Teniendo cuidado en la redacción, revisando la redacción, viendo de esas palabras cuáles son de sobra, cuáles no son estratégicas para el objetivo que estamos persiguiendo. Ahora, para redactar una nota a pie de página, se hace igual exactamente que en los párrafos. Se enumera y luego se da un tabulador de 5 espacios, la cual será marcada no por un número normal, sino por un superíndice. Incluso hay una forma de redactar esto que nos habla de hacerlo, la redacción de las notas a pie de página en una tipografía más pequeña que el resto de la página. Bien. Pongan mucha atención a esto, porque es lo que luego les mando como indicaciones para la redacción. Número 1, formato del papel. Se utilizará papel bond blanco en tamaño carta, que es el que corresponde a una medida de 8.5 por 11 pulgadas. No es 4A, es tamaño carta. Papel bond blanco. Esto es un papel de calidad. Hay universidades, sobre todo, recuerdo ahorita en la Universidad de Texas y probablemente muchas otras, para la redacción de tesis, para la presentación más bien de las tesis, se exigía que el papel fuera papel algodón, el cual es extremadamente caro. Normalmente, pues no pedimos eso porque es un gasto que se considera una excentricidad, más que un lujo, una excentricidad. Sin embargo, pues son las normas de las universidades, y ya saben ustedes que las universidades del mundo son
a pesar de que la universalidad del conocimiento es la que reina allí, también reina una ortodoxia y una resistencia al cambio de costumbres terrible. Entonces, es más fácil que la universidad, en este caso la de Texas, se avenga a cambiar edificios, profesores, planes de estudio, ese tipo de cosas, a que se decidan a cambiar este tipo de detallitos, que son los que al modo de pensar, tanto de directivos como de egresados, les da esa nota de distinción. Tipografía y tamaño, Times New Roman 12. Todo el texto, Times New Roman 12, incluyendo las portadas, Times New Roman 12. Oiga, pero es que yo le pongo Universidad Autónoma de Querétaro en letra 42. Times New Roman 12. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es una homogeneidad. Bien. Márgenes, 1 pulgada a cada lado. Margen superior, margen inferior y márgenes laterales, 1 pulgada a cada lado. Los párrafos van a ir separados a doble espacio. Esto es, dentro de un párrafo, ya vimos, se inicia con una sangría de 5 espacios y la escritura o la redacción irán a espacio sencillo. Pero terminamos el párrafo, ponemos punto y aparte y vamos a dar doble espacio. Se inicia el siguiente párrafo, igual, con una sangría de 5 espacios o un tabulador, como le quieran llamar. Y ya los siguientes renglones serán a margen normal de 1 pulgada. Siempre la escritura en la redacción de texto será alineada a la izquierda. Usar lenguaje colectivo, que ya lo vimos no, con ustedes no toca eso. Perdón. ¿Qué es el lenguaje colectivo? Es aquel que no especifica sexos. Esto es, en los programas y en las propuestas de equidad de género, que no debería ser de género, es de sexo, estamos hablando de no usar uno específicamente, ya sea el masculino o el femenino. ¿Por qué? Porque en gramática, ahí sí existen los géneros, en biología existen los sexos. Nos indicaría que no se está llamando al personal de ese otro sexo. Les voy a poner un ejemplo que es gracioso. Al inicio de nuestros programas en el campus aeropuerto, que acaba de cumplir nanotecnología 10 años, la coordinadora de Nano, la doctora Ledesma, Janet Ledesma, citó a los profesores y pusieron unos letreros en las entradas de los salones. Se cita a los profesores para una reunión académica el día tal a las 11 de la mañana. Bueno, llega el día, nos presentamos a la reunión y únicamente llegamos los hombres. Bueno, ¿y las muchachas qué? ¿Se fueron a almorzar, a la pizzería o qué? No, simplemente
las mujeres lo interpretaron en el sentido de los profesores varones. Para bien o para mal, ¿eh? Pero no caigamos en esto. ¿Qué lenguaje utilizaríamos para esto? ¿Alguna propuesta, ingenieros? A ver, platíquenme, lenguaje colectivo. ¿Los docentes? ¿Y las docentas? Mm, También en profesores. Son las cosas que a veces nos mueven un poco a risa, perdónenme si ofendo a alguien, pero se abusa del extremo contrario, del lenguaje, le llaman incluyente, no es incluyente, es inclusivo, hay que ser correctos hasta en eso. Ay, se escucha, perdón, personal académico, pero por supuesto, los médicos, se cita a los médicos para una reunión de donde se darán las indicaciones de lo que quieran, ¿no? Y entonces dirían, ¿y las médicas qué? Los amantes de este lenguaje, ¿no? Sabemos que gramaticalmente no hay problema porque el femenino, como decía usted hace un momento, de estos nombres de profesiones se forman de la misma manera. Entonces empezaron a sacar una serie de pues variaciones, no les quiero llamar barrabasadas porque luego hay quien se ofende y estas cosas, de todas maneras ya lo dije, y las médicas, ay, permíteme, pero hasta me lloraron los oídos. Y lo peor de todo es que lo publican. En las clases de redacción del grupo que imparto en tercer semestre de Nano, vemos parte de esto, el uso del lenguaje correcto o inclusivo. ¿Y saben de dónde lo tomé? De un manual que editó la Secretaría de Salud cuando empezaron estos movimientos fuertes, en el que se llamaba Manual para la redacción de escritos oficiales para los médicos y las médicas del sector salud. Pues ahí te lloran los ojos, ¿no? Gramaticalmente no es correcto. Sin embargo, hagámoslo, porque de otra manera, a como están las cosas, y eso que no estamos en España, vamos a tener problemas para que nos acepten la redacción. Está bien, vamos a darle su lugar a todo el mundo, por más que no nos parezca, vamos a darle su lugar a todo el mundo. Así como reclamamos, yo reclamé airadamente cuando el gobierno federal al inicio de la pandemia redactó un manual de bioética para el tratamiento de la pandemia, en donde se discriminaba a las personas mayores diciendo que no eran elegibles para el uso de un respirador. Claro que tarde o temprano tendrán que hacer un triaje, ¿verdad? Pero de entrada descalificar a un grupo es como cuando es una comparación burda, grosera y estúpida, pero es como cuando en los años todavía 70, en las puertas de las cantinas de pueblos sobre todo, se ponía un letrero, se prohíbe la entrada a mujeres, limosneros, boleros, uniformados y homosexuales.
ya eso no es permitido, ya vamos evolucionando, o involucionando, no sé, según lo vean ustedes. Por favor, usemos el lenguaje colectivo. El personal docente, el personal de salud, el personal de enfermería, el personal de ingeniería. Oye, ¿y los técnicos? Y así le vas buscando y vas refinando, pues, más tu lenguaje inclusivo. Bien. Para no meternos en este problema, escribiremos nuestros textos en tercera persona y los verbos en infinitivo. ¿Para qué? Pues para evitarnos ese conflicto en la interpretación de nuestros textos. Ok, ya lo habíamos mencionado, 2 espacios después del punto final antes de iniciar la siguiente oración. Texto a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras. Las tablas no tienen líneas de separación en las celdas. Esto es, si vamos a presentar una tabla, será de corrido. Ya no separaremos con líneas cada una de las celdas de información. Ya lo mencionamos también, no es necesario mencionar el material, perdón, el día que se recuperó el material. Con excepciones, perdón, del número DOI y de la URL. Muy probablemente ustedes estén más familiarizados con el término URL que con el término DOI. El término DOI se ideó para contrastar con el número de registro ISBN de los escritos físicos o de los textos en físico y darle una ubicación específica y única. El número DOI o la cifra DOI será utilizada en documentos electrónicos y digitales que serán publicados en sitios web, en bases de datos, en las bibliotecas digitales, y que nos permitirá identificar en ese sitio el texto específico que nosotros buscamos. Para esto hay 2 recursos. La cifra URL, que significa Uniform Resource Locator, o el localizador uniforme de recursos. Que se da cuando alojamos un escrito, un texto, en un sitio electrónico. Cuando ese texto, cuando ese recurso es mudado de sitio, la URL únicamente nos marcará como error 404 y la gran mayoría de las veces no nos referirá al nuevo sitio. Sin embargo, hay un recurso más flexible en este sentido, que es un identificador único. Y este protocolo se conoce como DOI. DOI significa Digital Object Identifier. Esto es identificador de material digital. O la información sobre ese objeto digital
el lugar de alojamiento podrá cambiar, pero la clave DOI nunca va a cambiar, por lo tanto su recurso estará disponible por el tiempo que así lo disponga. Bien. ¿Qué es este número DOI? Bueno, pues es una idea de Norman Paskin que otorga una clave alfanumérica única. ¿Quién la otorga? Hay una fundación llamada DOI, a donde nos dirigiremos para registrar nuestro documento. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Pero bien vale la pena, sobre todo si queremos que nuestro recurso aparezca en forma preferente cuando es buscado a través de su cifra, aparecerá únicamente nuestro artículo, únicamente nuestra tesis o nuestro escrito. Es el único en el mundo. Esto es, la cifra que nos otorguen, como vieron en el artículo de termoluminiscencia, será la única que aparecerá cuando se marque ese número. Bien. En las citas de referencia tendremos la necesidad, no las que van dentro del texto, sino las que van al final, tendremos que anotar no solamente los datos de autores, nombre del artículo, editorial, fecha de publicación, sino además el número DOI. Las referencias, otra vez volvemos a verlo, se redactan en espacio sencillo y no doble. Y las secciones del documento se redactarán en forma de esquema de bosquejo. Bien. ¿Cuál es el esquema de bosquejo? Ya habíamos visto que una de las características de esta sexta edición era el cambio de los niveles de título. Lo vamos a dejar aquí. La próxima clase, la próxima semana, empezaremos a analizar esa parte. ¿Alguna pregunta o comentario? No, profesor. Correcto, Isaac. Muchas gracias a todos. Les reconozco y agradezco el que se levante temprano para venir a soportarme. Quedo a sus órdenes y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho nuevamente, cuídense mucho. Nos vemos aquí el próximo martes. Que les vaya muy bien. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias. Buena semana. Gracias, profe. Muy Gracias, profe. buena Hasta luego. semana. Igualmente.